Tú me muestras que aún no soy destruido y te agradezco porque en mí puedo llevar tu muerte y así tu vida se manifestará en mí. Sí, Señor, y en eso creo y me gozo y te agradezco porque en mí puedo llevar tu muerte y Señor Tu vida te manifestará en mí y en eso creo y me gozo. Y sabes, Señor, que te amo. Dígalo, hermano, dígaselo. ¿Cuánto le amas? Bendito seas. Y que a veces estoy derribado, tú me muestras que aún no estoy destruido. Todos juntos, amados, y sabes, Señor, que te amo, pues tú me amas. Sí, Señor. Primero. Y si a veces Soy derribado. sí, Señor, Me muestras que aún no soy destruido y te agradezco. Sí, Señor. y que en mí puedo llevar Tu muerte y así tu vida se manifestará en mí. Y en eso creo y me gozo y te agradezco porque puedo llevar tu muerte y Señor, y ahora se manifestará en mí. Y eso creo y me gozo. Y Señor, te adoramos, Rey. Sí, Señor. Oh, y te agradezco porque puedo llevar tu muerte y así tu vida se manifestará en mí y en eso creo y me gozo y te agradezco. porque en mí puedo llevar tu Y así tu vida se manifestará en mí. Y en eso creo y me gozo. Y te agradezco. Tu muerte. Y así tu vida se manifestará en mí. En eso creo y me gozo. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad, sí, Señor, incomparable.
nadie como tú, bendito Dios, y grande es tu fidelidad, tu fidelidad es grande, sí, Señor, tu fidelidad incomparable, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Quiero llenar tu trono de alabanza, quiero llenar tu trono de adoración, quiero adorar, postrarme en tu presencia y proclamarte, Señor. Quiero llenar, mi Señor, de alabanza. quiero llenar tu trono de adoración, quiero adorar, postrarme en tu presencia y proclamarte, Señor. Dos puntos, amados. Y tu fidelidad, sí, Señor, tu fidelidad, sí, Señor, nadie es como tú, bendito Dios, grande es su fidelidad, tu fidelidad, sí, Señor, tu fidelidad incomparable. nadie como tú, bendito Dios, y grande es tu fidelidad, y tu fidelidad es grande, tu fidelidad, y Señor, grande tu nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Y Señor, y Señor, Gloria. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gloria a Dios, amados. Los saludo y abrazo a todos en el amor del Señor Jesucristo. Gracias al Señor por estos momentos hermosos que Él nos da en comunión con su Espíritu Santo en nuestras vidas. Muchas gracias al Señor por tanta bondad, tanto amor. Así es Dios. Vio, cuando la persona está debilitada, Él envía fuerzas nuevas a los que no tienen ninguna. Él es el que levanta al caído. Él es el que es como
como una roca grande, fuerte, que da sombra al que está agobiado por el tiempo, por el sol, por las situaciones. Muchas gracias al Señor, que siempre Él anima nuestro corazón, da ánimo a los desanimados. Así es nuestro amado Señor. Muchas gracias al Señor por estos momentos que nos da. Dios bendiga a los hermanos que están del otro lado del canal, el Señor los bendiga, siempre serán bienvenidos a compartir con nosotros y tenemos la esperanza que en alguna oportunidad participen personalmente en estos cultos. Muchas gracias al Señor por ustedes. Reciban los saludos del pastor Leo, que está en la filial de Pablo Nogués. Nuestro amado pastor envió saludo ayer para toda la congregación. Gloria al Señor, nosotros también le enviamos saludos, ellos también tienen culto en aquel lugar hoy jueves. Vamos a ir a la palabra de Dios, vamos a estar buscando todo en el libro de Efesios. Libro de Efesios, capítulo 2. Gloria al Señor. Libro de Efesios, capítulo 2. Y del capítulo 2 vamos a estar leyendo desde el verso 1. Y dice así la palabra del Señor. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Hasta ahí nomás. Oramos. Mi amado Señor, te damos gracias. Padre bueno, muchas gracias por tu grande amor para con nosotros, por tu Espíritu, que ilumina los ojos de nuestro entendimiento para que entendamos lo que oído no puede entender, pues nos diste oído de sabio para oír a tu Espíritu Santo, lo que ilumina y recibir la dirección que tú das a nuestras vidas, mi Señor. Rogamos que en esta noche tu Espíritu tome como siempre el dominio, el control de todo, reprendiendo toda perturbación del corazón, de la mente, de los pensamientos y produciendo esa vida que siempre produces donde estás tú, Señor. Porque donde estás tú, allí hay vida. Y donde estás tú, allí hay libertad, Señor. Gracias. Gracias porque estas cosas hiciste, Señor, en nosotros. Nos liberaste, Señor. Nos hiciste hombres libres para alabar, exaltar y ensalzar tu nombre. Y aquí estamos, Señor, reunidos haciendo culto a ti, habiendo alabado, habiendo adorado, habiendo orado y ahora escuchando lo que tu Espíritu tiene que decir a la iglesia. Gracias, Padre. Muchas gracias te damos en el nombre de Jesucristo. Amén. Y tomamos asiento. Gloria al Señor. Nosotros venimos viendo cómo es que Jesús, antes de irse, llamó a los discípulos para que estén con él. Cómo es que los instruyó, los preparó, los lavó mediante el lavacro de la palabra del Señor. Los limpió. Y en la última oportunidad hemos estado viendo cómo dijo el Señor, vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Y después también dijo, aunque no todo. Y vimos que
justamente tenía que ver con Judas, el que le entregó, porque a pesar que estaba con el Señor, que recibió las enseñanzas del Señor, las doctrinas del Señor, doctrinas que luego los apóstoles enseñaron a la congregación. Por eso es que en el libro de los Hechos dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, lo que aprendieron del Señor Jesús. Entonces, todos vivieron de la misma bebida espiritual, comieron de la misma comida espiritual, pero dice, de no todo ello se agradó Dios. Entonces Jesús dijo, aunque no todo. Entonces hablaba de Judas, como es que él no había cambiado. El nacer de nuevo era para todos, también para Judas, como le dijo a Nicodemo. Si no naciere de nuevo, no podrás entrar en el reino de Dios. No se puede entrar si no se nace de nuevo, si no se tiene una vida espiritual. ¿Qué es lo que nosotros acabamos de leer acá? La condición de nosotros antes de conocer a Cristo. Nosotros leímos en este pasaje que Él nos dio vida cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Entonces, ¿cómo estábamos nosotros antes de conocer a Cristo? Muertos. Es decir, éramos una carne que iba y venía porque había mortandad, no había una vida espiritual. No había una vida espiritual, una vida que tenga relación con Dios. No, eso se perdió. Entonces Pablo, él dice, estaba todos ustedes muertos en vuestros delitos y pecados. Y andaban en la misma disolución que anda el mundo, siguiendo la corriente del mundo, conforme al príncipe que está gobernando al mundo, andaban en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de los pensamientos. Éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Quiere decir que nos miraban a nosotros y ya estaba hecha la sentencia. Debe morir. La sentencia de Dios para nosotros ya estaba firme. Debe morir. Es la sentencia. Para el hombre pecador es ese. Porque la Biblia dice así, el hombre que pecare, ese morirá. Entonces, ¿cuál era la sentencia para todos nosotros? La sentencia era la muerte, morir. Por eso dice, ustedes estaban todos, dice, muertos en vuestros delitos y pecados. Es decir, no había forma de que se revierta la situación. ¿Cómo revertir la situación de un hombre pecador, un hombre que es llevado por su concupiscencia, sus deseos? No hay forma de que se revierta, a no ser que Dios haga algo. Si Dios hace algo, entonces las cosas cambian. Por eso nosotros leímos en este verso 4 que dice así, pero Dios, que es rico en misericordia. Entonces, ¿cómo nos muestra a nosotros? Muertos en delitos y en pecado. Y luego dice, pero Dios, que es rico en misericordia. Pero tanta bondad puede tener Dios que estando nosotros muertos en delito y en pecado, sin que haya forma ni manera que nosotros podamos salir de esa situación, Dios trace un plan que sale fuera de la mente del hombre natural. Porque el plan que trazó Dios para la salvación del hombre está fuera de la mente del hombre natural. Si al hombre le hubiera sido dado de que él busque la manera de cómo salvarse y entrar al cielo, no lo hubiera encontrado, hubiera estado buscando hasta el día de hoy cómo tener paz con Dios y cómo entrar al cielo. Y no lo hubiera encontrado hasta el día presente. Pero acá dice, pero Dios. Entonces, ¿de qué habla? Que es rico en misericordia. Rico. ¿Sabe lo que es ser rico en misericordia? Usted sabe lo que es ser rico en dinero. Tiene plata, tiene oro, tiene de todo. ¿Sabe lo que es ser rico en misericordia? Que tiene una misericordia tan amplia, tan ancha, tan alta, tan profunda, que no se puede terminar de gastar. No se puede gastar la misericordia de Dios. Y esa misericordia de Dios tiene que ver con el amor. ¿Cuánto ama a Dios? La misericordia y el amor van de la mano, van las dos cosas juntas. Tiene que ver una cosa con los
con la otra. Dios miró y podríamos decir nosotros, merece la muerte. Pero la Biblia dice, pero Dios no dijo que merece la muerte. Si nos fuera dado a nosotros el juicio de los hombres, qué es lo que se merecía, nosotros inmediatamente merece la muerte. Ese hombre es un pecador, esa mujer es una pecadora, ese pueblo es un pecador, el mundo es un pecador, merece la muerte. Pero acá la Biblia dice, pero Dios tiene otro plan y otro pensamiento. Para lo que parece que está perdido, que no tiene remedio, que no tiene solución. Dios tiene solución a todas las cosas. Dios puede cambiar todas las cosas. Él la cambia. Cambia la mente, cambia el pensamiento, cambia el razonamiento, cambia las actitudes, cambia la forma de vivir, cambia. ¿Qué es lo que hace Dios? Un hombre nuevo, eso es lo que hace Dios. Por eso el plan para los hombres de parte de Dios es perfecto. Los hombres nunca se hubieran imaginado que para que el hombre se salva tenía que pasar por muerte y nuevo nacimiento. Nunca se hubiera imaginado eso. Sin embargo, así fue el plan de Dios. A un maestro el Señor le dijo, si no nacieres de nuevo no podrás entrar en el reino de Dios. Y él dijo, que tengo que volver de vuelta al vientre de... ¿Cómo es eso? Y Jesús le dijo, vos sos maestro y no sabés cómo es eso. Sos el maestro de Israel y no sabés. Porque es el plan perfecto de Dios. La forma de salvar al hombre es por muerte y nuevo nacimiento. No hay otra manera, no hay otra forma. Si el hombre quisiera salvarse por las obras, no lo lograría. Porque no solamente pesan las acciones que hace, sino que también pesa lo que piensa, los pensamientos que tiene. Y no solamente actúa en los pensamientos que tiene, sino en las cosas buenas que no hace también. Entonces sería imposible para el hombre salvarse por sí mismo. Pero nosotros leemos el verso 4, pero Dios, interviene Dios en el asunto. Aún los médicos cuando ven alguna enfermedad ya que ellos no pueden hacer nada, ellos dicen, esto está en la mano de Dios. En la mano de Dios. Si una enfermedad mortal del hombre, los hombres declaran está en la mano de Dios, una mortandad espiritual en el hombre también está en la mano de Dios y Dios es poderoso para dar vida. Por eso nosotros leímos en este pasaje, ¿cuándo nos dio vida a nosotros? Estábamos medio muertitos, estábamos agonizando, no, estábamos muertos. No había pulso, no había respiración, no había nada, no había vida espiritual. ¿Cuál era nuestra situación? Muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados, en los cuales nosotros anduvimos, nos movimos como hombres carnales. ¿Qué otra cosa puede hacer el hombre carnal sino pecar? El pecado está en la naturaleza del hombre carnal, el hombre natural. Entonces, ¿qué es lo que hace? Peca. ¿Por qué el Señor a nosotros nos traslada y nos dice lo que nosotros somos, que somos justos, santos y perfectos? Para que nosotros mirando en esa manera como Dios nos mira, nosotros tengamos esas actitudes. Un pecador, ¿qué hace? Peca. ¿Y un justo qué hace? Hace justicia. Y nosotros hemos sido justificados mediante la fe en Jesucristo, nuestro Señor. Él nos justificó, nos hizo justos para que pensemos como justos y hagamos obras de justicia. Pero cuando estábamos muertos en delito y en pecado, ¿qué otra cosa podíamos hacer? Pecar, hacer lo malo. Era natural. No puede esperar del mundo que haga lo bueno, lo recto. No puede esperar eso. Están en una condición de pecado, de muerte espiritual, donde no hay una vida espiritual. Es una manifestación de un hombre terrenal, de una mujer terrenal que se expresa de una manera y de una forma como lo que es. Sin embargo, lo que han creído, algo pasó dentro de ellos, que es lo que dice acá la palabra de Dios. Y el plan es un plan perfecto y es un plan de Dios.
Buscó un lugar escogido, un lugar especial, un lugar que tiene un nombre, Cristo Jesús. Y no solamente que escogió esa tierra fértil, esa tierra que tiene fuerza para dar a todo lo que está en él, sino que a nosotros, estando muertos en delitos y en pecados, nos tomó, nos dio vida juntamente con él y nos puso en una tierra fértil para que nosotros, recibiendo la fuerza de esa vid verdadera, de esa tierra verdadera, nosotros crezcamos en todo, en el servicio al Señor y en obras de justicia. ¿De dónde salió ese plan? El plan salió de Dios. Nosotros miramos a alguien y dice, no tiene arreglo. Los judíos miraban a Mateo y decían, este Mateo no tiene arreglo. Miraban a María Magdalena y decían, esta María Magdalena no tiene arreglo. Nos miraban a los otros, estos no tienen arreglo. Sin embargo, cuando vino Dios en Cristo Jesús, se reunió justamente con eso que no tenían arreglo. ¿Alrededor de quién se juntaron ellos? Alrededor de aquel que tenía la solución y el arreglo para la vida de ellos. Había solución. Hay solución en Dios. Hay solución en Dios. La solución no es salir disparando, me quito la vida y listo, se acabó. No, no, no. No es la solución quitarse la vida. La solución es encontrar a Cristo. La solución es seguir al Cordero. Por donde quiera que vaya, la solución es entregarse en la mano de Él. Él tiene la solución para las vidas. Él tiene la solución. Por eso decimos, si nosotros fuésemos los jueces y juzgamos, tendríamos que juzgar a los hombres que están muertos en sus delitos y en pecado, que andan siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe del aire, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia, los que andan en la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, si nos dan a nosotros el juicio, nosotros decimos al infierno, lo mandamos al infierno. Pero el verso 4 dice, pero Dios, por algo Él es Dios. Por algo Él es Dios. Él sabe cómo hacer las cosas. Por eso no hay que desesperarse. Hay que confiar en Dios, tener fe en Dios. Esperamos en el Señor. Dios, yo sé lo que es el Señor y Él es poderoso para cambiar, para transformar, para dar una vida espiritual, algo nuevo, hacer algo. Yo confío que Dios va a hacer algo que no sé, pero algo va a hacer. Y lo hace, lo hace, lo hace. Por eso el verso 4 dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Éramos carnales, plenamente carnales, y dice, nos dio vida. ¿Qué vida es la que nos dio? Una vida espiritual. Entonces, ¿qué es lo que poseemos nosotros, lo que hemos creído? Tenemos una vida espiritual. Estamos en un cuerpo natural, el cual va a llegar el momento que va a volver al polvo de donde fue tomado, pero el espíritu va a volver a Dios que lo dio. Estamos en un cuerpo natural que tenía una forma de vida, que tenía costumbre, maña, un montón de cosas. Pero ahora Dios nos dio vida, es decir, una vida espiritual que está dentro de este cuerpo natural y ahí nosotros notamos un combate. La carne contra el espíritu, las viejas costumbres que teníamos con las nuevas que el Señor nos está mostrando. Entonces hay un tire y afloje entre quién, entre esta vida espiritual y esa naturaleza vieja que quiere torcerse y volver a los viejos caminos. Por eso la necesidad de alimentarse espiritualmente para no estar débil en la fe. Cuando se está débil en la fe se necesita alimentar. ¿Y cómo se alimenta esa vida espiritual? Escuchando la palabra de Dios. La fe vino por el oír y el oír por la palabra de Dios. Al oír la palabra de Dios, esa fe va alimentándose y va creciendo. Y esa vida espiritual va creciendo y va tomando el dominio de la naturaleza carnal y la va domesticando, domando para que le obedezca a este hombre nuevo
creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad, y no oiga los requerimientos de la naturaleza humana, de la naturaleza vieja, que siempre es inclinada hacia el mal, porque ella es así, está inclinada siempre a lo malo, pero esa vieja naturaleza, esa ya no somos más nosotros. Éramos cuando no teníamos a Cristo, pero ahora somos una nueva creación, como está escrito, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Cuántos están en Cristo? Los que están en Cristo han nacido de nuevo. Hay una vida espiritual, una vida nueva dentro de todos nosotros. Estábamos nosotros muertos en delitos y en pecado, pero Dios nos dio vida juntamente con Cristo. Y al darnos vida es lo que en el libro de Efesios capítulo 2, verso 10, el apóstol Pablo dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ello. Entonces, ¿dónde hemos sido creados? Formados en Cristo Jesús. Teníamos una forma errática, errada de vivir, y ahora, al ser introducido en Cristo Jesús, ahora nosotros estamos tomando forma, es decir, hemos sido entregados a una forma de doctrina que nos va a llevar a alcanzar la imagen del Señor Jesucristo. Estamos entregados a una forma de doctrina. Entonces, entregados a esa forma de doctrina, entonces vamos siendo conformados a la imagen del Señor. Pablo dice, somos hechura suya, es decir, obra de la mano de Dios. Eso es lo que somos nosotros. Nadie hubiera podido hacer lo que Dios hizo en usted. Ningún hombre ni ninguna mujer hubiera podido cambiar el rumbo de su vida como lo hizo Dios. Nadie lo podía haber hecho. Pero ¿y quién metió la mano? El Creador. ¿Y qué es lo que somos nosotros? Hechura suya. ¿Y dónde hemos sido creados? En Cristo Jesús para buenas obras. Quiere decir que las malas obras no tienen nada que ver ya con nosotros. Las malas obras no tienen nada que ver con nosotros. Por eso nosotros hemos estado hablando y viendo de Judas. Vosotros estáis todos limpios por la palabra que os he hablado. ¿Qué significaba? Que ellos escucharon la palabra de Dios y cambiaron los pensamientos. Sacaron los pensamientos propios, tomaron los pensamientos de Dios, y al tomar los pensamientos de Dios y gustarlo y saborearlo, ese conocimiento los llevó a ellos a conocer la verdad de todas las cosas. Se abrieron sus ojos y esa verdad los hizo libres, hombres verdaderamente libres. ¿Libre de qué? Libre de la cautividad del pecado, libre del mal, porque el que hace pecado es esclavo del pecado, y nosotros hemos sido llamados para ser libres. Entonces cada uno abandonó sus cosas. A Mateo le gustaba la plata, contar dinero, porque él justamente su trabajo era ese, contar dinero. Vamos, paguen y contar dinero. Todo lo que sobraba era para él. Si sobraba un montón, todo. Entonces él era codicioso, quiero más. Amor al dinero. ¿Qué es lo que hizo Mateo? Abandonó el amor al dinero. No dijo, voy a volver de vuelta a ver si tengo el viejo trabajo antiguo. No, una vez que ya lo dejó, lo dejó. ¿Qué era Pedro? Un pescador, vivía de los peces, olor a pescado tendría él y le gustaría pescar y pescar. ¿Qué le dijo Jesús? Ven, yo te haré pescador de hombre. Y cuando él fue llamado por el Señor, ¿qué tuvo que hacer Pedro? Dejar la pesca. Dejó de pescar y empezó a pescar hombres, es decir, a la predicación del Evangelio, a hablar del Evangelio. Su vida cambió. Escuchó la enseñanza del Señor, la doctrina del Señor. Sus ojos se iluminaron, se abrieron y empezaron a seguir al Cordero por donde quiera que fuere. Por donde quiera que iban también los discípulos. Y entre ellos también iba uno que no había sido transformado, pero tenía ganancia estando con el Señor. Mateo dejó de ir detrás del dinero, pero que no estaba limpio, su corazón estaba en el dinero. Cuando una mujer
agarró un frasco de perfume y lo quebró en el Señor y se llenó el lugar de olor, dijo que su vida no había cambiado, se hubiera podido vender este dinero y se hubiera dado a los pobres. No lo decía por los pobres, sino por la tajada que él hubiera sacado si se hubiera vendido y se le hubiera dado a él, que era el tesorero, que tenga ese dinero. La tajada quiere decir que su corazón en realidad no estaba en las enseñanzas del Señor. Seguía haciendo lo mismo que era antes. Por eso Jesús dijo, ustedes están limpios, ya han cambiado de vida. Mateo no es más el Mateo el publicano, ahora es Mateo el justo. Pedro no es más el pescador de delfines, de mojarra, de peces. Ahora es un pescador de hombres. Y fulano también, y fulano, los demás, todos cambiaron. Pero él no. Su corazón estaba en el dinero. Por eso estaba dentro del ministerio que le daba ganancia estando en ese lugar. Es decir, estaba por conveniencia, por conveniencia. Y aunque escuchó la palabra de Dios, nunca se limpió, nunca cambió su pensamiento ni su corazón para el servicio del Señor. Nunca cambió, siguió siendo lo que era y así finalizó. Así finalizan los que nunca cambian. ¿En qué mueren? En vuestro pecado moriréis. Entonces, los que nunca cambian y siguen siendo lo mismo, van a morir en lo que era. ¿Por qué? Porque no creyeron, no se convirtieron, no oyeron al Señor, no se produjo un nuevo nacimiento, no hubo un traslado de las tinieblas a la luz admirable del Señor. Aunque estaban dentro de la congregación, nunca entraron en el cuerpo de Cristo. Porque sin nuevo nacimiento no se entra dentro del cuerpo de Cristo. No es que alguien dice, yo voy a entrar al cuerpo de Cristo. Entraremos a la congregación, pero es Dios el que coloca a los miembros dentro del cuerpo de Cristo como Él quiere. Es Dios. Yo no lo puedo meter a ninguno de ustedes dentro del cuerpo de Cristo. Es Dios el que lo coloca. Dios conoce el corazón, conoce su mañana, su tarde, su noche, su entrada, su salida, sus pensamientos. Él todo lo sabe, Él todo lo conoce. Entonces, ¿qué es lo que hizo Dios? Algo glorioso cuando nosotros estábamos muertos en delito y en pecado. Dice, nos dio vida. Entonces, volvemos a lo mismo. Si nos hubiera dado Dios a nosotros el juicio del hombre, lo mandamos al infierno. Es como que tenemos a alguien acá, traemos la mujer que fue tomada en adulterio, la ponemos ahí y decimos, bueno, a ver, ¿cuánto la van a apedrear? Trum, 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 trum. Hay piedra, todos agarran la piedra, agarramos toda la piedra. Entonces, nuestra justicia es esa. Tiene que morir. Pecador tiene que morir. Pero nosotros leemos acá, pero Dios levantó la cabeza y dijo, todo tiene una piedra en la mano, ¿no? Bueno, que esté libre de pecado, tire la primera vez. Ahí está, mátenla, ahí está, mátenla. Siguió escribiendo. Pero la conciencia que conoce todas las cosas, porque la conciencia lo conoce todo. Como Dios conoce todas las cosas, la conciencia conoce todas las cosas. Entonces, cuando dijo, el que esté libre de pecado, tire la primera piedra, su conciencia le trajo a la memoria sus actos, sus obras. ¿Y qué es lo que hicieron cuando su conciencia le trajo a la memoria? Soltaron la piedra, se dieron cuenta que no eran dignos de acusar, ni eran dignos de extender el dedo. Soltaron la piedra, se pegaron la vuelta y se fueron. Primeramente los inductores, los más viejos, y después hasta los más jóvenes. Cuando Jesús levantó la vista, miró y dijo, ¿y los que te acusaban, mujer, dónde están? Veo pura piedra, pero no veo persona. Ninguno me ha condenado, se fueron. Bueno, ni yo te condeno. Y diría al Señor, pero acepta mi consejo. Vete y no peques más. No haga malo, vete. Ahora Dios te libró, pero vete y no peques más. No haga malo, no peques más. La Biblia no habla nunca más de ella más adelante. Entonces, si nos fuera a nosotros a dar el juicio que tenemos que hacer a los hombres a causa de sus pecados, lo mandamos al infierno. Lo manda al infierno. Que se abra la boca del infierno, ¡brum!, que caiga abajo. Pero el verso 4 dice, pero Dios no piensa como los hombres. Él es Dios. Él es Dios. Él no piensa como los hombres.
Su juicio, el juicio del Señor es juicio verdadero. Y la Biblia dice así, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, estando nosotros aún, estando muertos en pecado, nos dio vida. Pero si nosotros lo mandábamos a la muerte, porque es la muerte segunda, al lago de fuego lo mandamos a la muerte. ¿Y cómo? Él le da vida. Entonces, yo digo, en lugar de juicio, resulta que le da vida. Entonces, como hombre digo, estamos todos locos, ¿cómo puede ser? Se merece que lo maten, merecen que lo apedreen, merece que se abra el Seol y caiga para abajo, y resulta que en vez de ir para abajo, van para arriba. Estamos todos locos, sí, humanamente está todo loco, pero Dios piensa diferente que usted. Y el plan de Dios es diferente al plan de los hombres. Por eso, antes de echar juicio sobre de algo, es mejor examinarse a uno mismo, porque con la misma medida con que usted mida, va a ser medido. Con la misma medida, usted mide con medida de justicia, porque usted es implacable, así va a ser medido y así también le va a ir. Pero si usted mide con misericordia, Dios tiene misericordia porque Él es misericordioso. Por eso dice, pero Dios no pensó igual que los fariseos, debe de morir. No pensó igual que ellos, pensó como lo que es Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida. Ahora piense, ¿por qué está muerto? Por pecador. ¿Y cómo le da vida? Parece como Asaf en el Salmo cuando dice, mis pies casi se deslizaron, porque vi lo malo, que prosperan, le va todo bien. Y yo que me esfuerzo en la obra del Señor, parece que todo me viene en contra, me va todo mal. Mis pies casi deslizaron, dice, hasta que entrando en la presencia del Señor entendí el fin de ellos. Estos malos, en realidad que parecen exitosos, el fin de ellos es la muerte. No, y yo no quiero eso. Entrando en la presencia del Señor, entendí el fin de ellos y dije, ciertamente los ha puesto en deslizadero, pero yo alabaré tu nombre, exaltaré tu nombre, y al final me recibirás en gloria, arriba me recibirás. Entonces el plan de Dios es diferente al plan de nosotros. Por eso nosotros tenemos que dejar las cosas en la mano del Señor, que Dios vaya llevando, que Dios haga su extraña operación, dedicarnos a orar, dedicarnos a leer la palabra de Dios, dedicarnos a crecer espiritualmente, que crezcamos, que no quedemos en la misma estatura y que nosotros seamos fariseos, muy celosos de lo que Dios dice, pero no crece, ni sigue adelante, ni puede avanzar. Por eso nosotros hemos estado viendo en la palabra del Señor, si somos justos, rectos, hacemos las cosas bien, ¿por qué no crecemos? Entonces eso tiene que llevar a pensar, ¿no es verdad? Yo quiero crecer, quiero entender más, quiero avanzar y estoy siempre en el mismo lugar. Algo está pasando. Yo creía que mi justicia era perfecta, pero ¿por qué no crezco si es que mi justicia es tan perfecta como que yo digo? Entonces me tengo que detener a pensar y no, yo quiero crecer. No quiero ser el mismo, quiero ser otra persona, un nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad, creciendo con el crecimiento que da Dios hasta alcanzar la medida de la estatura de Cristo Jesús. Yo quiero crecer. ¿Usted quiere crecer, hermano? Debemos querer crecer todos juntos y ir avanzando en el conocimiento del Señor. ¿Por qué? Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, obra de la mano de Dios. Eso es lo que somos en esta vida espiritual que nosotros tenemos, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, formados, entregado a una forma de doctrina que nos lleva a hacer buenas obras, entregado a una forma de doctrina que nos lleva a abandonar el mal, el pecado, la maldad, lo que daña a los hombres para servir al Dios vivo, entregado a una forma de doctrina para manifestar la vida espiritual que nosotros hemos recibido, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ella. Eso es lo que nosotros somos.
Por eso, cuando vamos a Efesios, capítulo 3, verso 14, el apóstol Pablo dice lo siguiente: por esta causa, conociendo lo que son, su nuevo nacimiento, la vida espiritual que han recibido, dice el apóstol, por esta causa, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecido con poder en el hombre interior por su espíritu. ¿Qué hay dentro? ¿Qué había antes? Muerte, no había nada, una vida natural. Y ahora dice el hombre interior. Ahora, ¿qué hay adentro? Hay vida espiritual. Eso es lo que hay dentro de nosotros ahora. Una vida espiritual es lo que poseemos. Ahora, mire lo que dice. Para que os dé conforme a la riqueza de su gloria, el ser fortalecido con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Entonces, está mi cuerpo y estoy yo, dice el hombre interior. Y dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Así que está mi cuerpo, estoy yo y Cristo quiere habitar dentro de mí conmigo. De manera que sea Cristo en mí la esperanza de gloria. Cristo en mí, Él está conmigo. Por eso ahora tenemos una dirección, lo que hemos creído, una dirección correcta. Porque el que está con nosotros nos está llevando en todas las cosas. Ahora tenemos quien nos enseñe. Escuchamos su voz, oímos su voz y Él en nuestro corazón nos ilumina, nos enseña, nos muestra, nos dirige, nos dice qué es lo que debemos de hacer cuando Él está dentro de nosotros, cuando habita en nosotros, dentro de nosotros. Así que estamos en este cuerpo y Cristo en nosotros, y también está el hombre interior, es decir, el hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad, porque cobramos vida y encontramos que ahora Cristo habita en nuestra habitación con nosotros también. Si Cristo está en nosotros. Porque el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Él. Si Cristo está en nosotros. Entonces Pablo dice así: por esta causa, sabiendo lo que ocurrió, por esta causa, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a la riqueza de su gloria el ser fortalecido con poder en el hombre interior. Esta vida espiritual que debe de desarrollarse por su espíritu. ¿Para qué? Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, que esté Cristo, que esté el Señor. Que esté el Señor, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longura, la profundidad y la altura. Es decir, de conocerle, dijo Pablo, y de conocerle, y el poder de su resurrección, y ser semejante a Él, alcanzar la estatura de Él, ser semejante a Él. Conocer en plenitud lo que es Cristo. Dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Tanto nos amó el Señor, tanto como nos amó Dios. De tal manera amó Dios al mundo, cuando estaba muerto en delito y en pecado. Envió a su Hijo. ¿Y cuánto nos amó su Hijo? De tal manera nos amó también su Hijo. Como amó al Padre, así también amó el Hijo. Por eso dice, y de conocer el amor de Cristo. Tan profundo es su amor, tan profundo como el amor de Dios. ¿Así nos amó? Sí. ¿Y así nos ama? Sí, así nos ama. ¿Y así nos va a amar hasta el final? Así nos va a amar hasta el final de todas las cosas. Por eso dice, como los amó desde un principio, los amó hasta el final. Nunca los va a dejar de amar. Esto no significa que no van a pasar por sus situaciones y cosas. Sí que vamos a pasar.
pero Él prometió que iba a estar con nosotros hasta el fin del mundo. No te dejaré, ni te desampararé. ¿Y hasta dónde tenemos que llegar? De conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. No solo el Hijo, de Dios, la plenitud de Dios en nosotros. La plenitud de Dios en Cristo y la plenitud de Dios en nosotros. Y es Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Así que, mis amados hermanos, ni desmayemos, ni retrocedamos, ni volvamos atrás, sino mantengamos firme en esta vida espiritual que Él nos ha dado, que Él va a llevar al final lo que ha empezado en nuestras vidas. ¿Creen esto? Esto es así. Cierre sus ojos y vamos a orar. Cierre sus ojos un momento. Él nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y en pecado. Nos dio vida juntamente con Cristo. No solamente eso, nos elevó y nos sentó con Cristo en lugares celestiales. Oramos, mi amado Señor. Alabamos tu nombre en esta hora. Te exaltamos y te damos gracias, Señor. Gracias por este grande amor con que nos amaste. Enviaste a tu Hijo para darnos salvación. A tu Hijo amado Jesús, el cual nos amó como tú, Señor, nos amaste, pues entregó su vida para nuestra salvación. Padre, que así amemos nosotros, como amó tu Hijo y como tú amas también a nuestros hermanos. Padre, gracias. Muchas gracias te damos en el nombre de Jesucristo. Amén. Ya.